Primero que todo, bienvenidos. Este es el webinar de Rocketbot. Si no conocen la plataforma en la que estamos viendo acá, es para desarrollar robot, ¿ya? Con RPA obviamente. Y la plataforma es la siguiente. Se instala de forma local, no sé si todos la tienen instalada o no. Si no, me pueden ver y luego la instalan, ¿bien? Esta plataforma está hecha en Python, ¿ya? Lo cual nos permite conectarnos a muchísimas librerías, a APIs, construir módulos y hacer muchas cosas que conecten aplicaciones con esta plataforma de RPA. Bien, si van teniendo dudas, me pueden escribir en el chat. Yo lo tengo en otra pantalla, así que puedo ir leyendo lo que me preguntan. ¿Bien? Otra cosa de Rocket es que tiene una base de datos interna, ya es un SQLite, y todos los robots que nosotros vamos creando en nuestra plataforma, cuando le ponemos guardar, quedan inmediatamente guardados en esta base de datos interna. Y esos robots los podemos ver acá en la pestaña Robot y Proyectos. Ya acá yo tengo todos los robots que he hecho alguna vez, son muchísimos. La idea es que no tengan la base de datos como yo, ya tan amplia. Acá entonces les va a mostrar el nombre, la fecha y hora de creación y la versión. Versión significa las veces que yo le he dado al botón guardar. Ya cada vez que presiono guardar es una versión nueva de este robot. Obviamente desde acá solamente nos va a mostrar la última versión de nuestro robot, ya que es la más actualizada. En el caso de que ustedes llegasen a pisar este robot o necesitan volver, ¿alguien me dijo que no escuchaba? Ah, hoy sí, ya. O necesitan volver a una versión anterior, se puede, no desde acá, pero se puede cargando la base de datos de Rocketbot en un gestor SQLite, ¿ya? Y desde ahí nosotros podemos rescatar la versión específica que queramos. Así que no se asusten si por algún motivo lo llegan a pisar o a hacer algo, hay forma de rescatarlo, ¿bien? Entonces desde acá nosotros podemos cargar un robot o eliminarlo. Ya si yo pongo cargar, me va a mandar acá a mi pestaña de eventos y me va a mostrar todos los comandos que tiene este robot. Ya me va a cargar el nombre y todo lo que hace. Si yo quiero crear uno nuevo, me voy acá a la pestaña nueva, esto me recarga esta página y lo deja limpio. Bien, como este robot que yo acabo de cargar, el SFTP, lo tengo en mi base de datos, yo lo puedo exportar para poder compartirlo con algún compañero o con alguien. Bien, yo voy acá, lo exporto y esto me baja un archivo tipo JSON y este archivo yo lo puedo compartir con cualquiera que tenga Rocketbot instalado. Ya esa persona lo puede importar desde acá del botón azul, busca este JSON y se lo va a cargar de esta misma forma y puede utilizar el robot. Bien, vamos acá a crear uno nuevo. Acá en la parte izquierda tenemos el nombre del robot. Por defecto siempre viene Rocketbot. Importante que lo primero que hagan es cambiar este nombre, ya porque pasa que lo dejan así, empiezan a crear el robot, lo guardan, luego lo abren al otro día, cargan nuevamente con el mismo nombre, lo guardan y lo van sobreescribiendo. Bien, entonces es importante siempre cambiar este nombre y no utilizar ningún carácter extraño, ya ninguna comilla, un asterisco, nada, ni con espacios. Ahí me escribieron que si podía hablar más alto. O sea, ¿me escuchan bajo? ¿O es solo Carolina o a todos? Algunos bien, otros bajo. Bien, puede ser quizás su conexión. Bien, me escuchan bien. Ya, súper. Continuamos entonces. Bien, y acá al lado izquierdo tenemos todos los comandos, ¿ya? El primero que vamos a revisar acá, en este webinar vamos a ver los comandos más principales, ya lo más importante. No los vamos a ver todos uno por uno porque sería muy extenso, sino que los más principales y algunos ejemplos de cómo utilizar estos comandos. ¿Bien? El menú web es el que tiene la mayor cantidad de comandos, es uno de los más utilizados. ¿Bien? Y acá tenemos, por ejemplo, abrir navegador. ¿Ya? Podemos elegir entre estos tres navegadores. Tenemos Chrome, Firefox y Explorer. Sí, Mauro, dime, pregunta. No, no tenemos Safari. Ni Safari ni Opera, sino que solamente por el momento tenemos Chrome, Explorer y Firefox. Ya, lo de volver a una versión anterior lo vamos a ver después porque tenemos que abrir la base de datos y desencriptarlo porque está en base 64. ¿Bien? Así que después. Bien.
Acá entonces vamos a elegir un navegador. Sí, este webinar queda grabado, así que después lo pueden volver a ver, ¿eh? Como recomendación acá, ojalá siempre utilizar Chrome. Ya Firefox también funciona bastante bien. Explorer, ojalá no utilizarlo, a menos que claramente la empresa trabaje con Explorer o la página se abra solamente con Explorer. Bueno, ahí sí, tenemos que hacer un tipo de configuración, se puede utilizar, sí, pero si pueden elegir, Chrome, ¿ya? Por compatibilidad funciona súper bien. Entonces en este caso vamos a elegir Chrome y acá en URL nosotros vamos a poner, obviamente, la página donde queremos entrar. Ya acá vamos a poner la de Google. Lo que vamos a hacer acá es entrar a Google, realizar una búsqueda y extraer un texto, ¿claro? Y guardarlo en una base de datos, ¿ya? Estos modos de acá de los lados se dejan por defecto en sincrónico. ¿Ya? Si lo cambiamos a sincrónico, vamos a poder levantar el navegador, pero no vamos a poder controlarlo, ¿ya? Por lo tanto, no nos sirve en este caso para poder automatizar algo. Así que por defecto lo dejamos en sincrónico, ¿ya? Que sí lo levantamos y sí lo podemos controlar, ¿ya? Sí, utilizamos Selenium. Ya, otra cosa importante de este navegador es que Rocketbot abre los navegadores de forma limpia. ¿Ya? Quiere decir que son como las ventanas incógnitas, no son incógnitos, pero son limpios. O sea, no tienen ningún perfil cargado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos automatizar WhatsApp Web, si lo abriéramos siempre con un navegador incógnito, siempre nos va a estar pidiendo el código QR. En ese caso no sería óptimo y no lo podríamos automatizar mediante Rocketbot. Para evitar eso, o para poder controlar ese tipo de casuística, acá en la pestaña Extra tenemos este input que dice perfil. La idea de esto es acá poner una ruta hacia una carpeta, la que nosotros definamos, donde se va a guardar el perfil de este navegador. Esto quiere decir que la primera vez que yo abra WhatsApp Web con Rocketbot, como va a levantar un navegador limpio, me va a pedir claramente el QR. Lo vamos a colocar y este perfil, esta configuración, va a quedar guardada en la carpeta que yo defina acá. Por lo tanto, la segunda vez o las próximas veces que yo abra esta página o el WhatsApp Web con este navegador de Rocketbot, ya no me va a pedir el QR porque va a estar guardada esta configuración acá. ¿Ya? Es como para hacer el navegador de Rocket el nuestro por defecto. ¿Bien? Me preguntan con qué versión de cada browser funciona bien. Con la última. Sí, funciona bien con la última. Bueno, anteriores también, en caso de que te dé algún error, se puede actualizar el driver del navegador que estás utilizando. ¿Bien? Ya, quedamos entonces en que abrimos Chrome, abrimos la URL que le indicamos y agregamos este comando. Al apretar agregar, lo vamos a ver acá. Cuando el comando está seleccionado, se pone acá como en celeste, ¿ya? Si yo lo deselecciono, queda blanco. Si yo quiero deshabilitar este comando para que no se ejecute cuando yo voy a correr mi robot, le puedo dar clic acá y una vez que se pone gris, este comando se lo va a saltar en toda la ejecución. Si lo quiero volver a habilitar, le saco el check. Héctor pregunta si puede ser WhatsApp app para PC. Ya, en ese caso tendríamos que controlarlo con algo para escritorio. El ejemplo del browser es para WhatsApp web, ¿ya? Todo lo que sea página web. Como borro un robot si lo guardé con caracteres raros, le doy borrar y no hace nada, esto no es utilizable. Ya, si no te lo borra desde la aplicación, tendrías que eliminarlo desde la base de datos. ¿Bien? Entonces acá pusimos el navegador como tip, esto es súper importante, siempre agreguen los comandos de la forma en que yo lo hice. ¿Ya? Abrir y agregar. No hacer esto. No arrastrar el comando y dejarlo acá. Y luego agregar. Lo va a agregar, sí, y lo va a agregar donde yo quiero también, pero esta versión en particular tiene un bug con el drag and drop. Entonces, si nosotros tenemos una cierta cantidad de comandos y los arrastramos, puede que los desordene o incluso los puede eliminar. ¿Ya? Así que les recomiendo en esta versión en particular agregarlo solamente haciendo clic y agregar, sin arrastrar. ¿Ya? Ya, hecho esto, entonces, tenemos dos formas de ejecutar el robot. Primero, si yo aprieto acá el botón verde, va a ejecutar todo mi robot de forma secuencial, de la primera hasta la última instrucción. Si yo quiero ir probando comando por comando, puedo hacerlo mediante el play de acá.
Ahí le di play, abrió Chrome, que fue el navegador que yo elegí, y abrió la URL que yo le dije que era la de Google. ¿Ya? Si nos fijamos acá arriba, dice que un software automatizado de pruebas está controlando Chrome. Por lo tanto, esta instancia ya la tenemos controlada. ¿Ya? Como dijimos que acá íbamos a enviar un texto y realizar una búsqueda, lo primero que vamos a hacer entonces es ver qué comando me sirve. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. En este caso yo quiero dar un clic acá y luego enviar un texto. ¿Cómo le hago si quiero cambiar el orden de los comandos? Los puede arrastrar. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tuviera más comandos acá, puedo arrastrarlos y subirlos al orden que yo quiera. ¿Ya? No, no crea un diagrama de proceso. Estamos trabajando para eso, para hacer un diagrama de flujo, pero por el momento no. Ya. Ya tenemos abierto acá Google, ¿cierto? Como queremos hacer un clic en el input para enviar texto, el primer comando que vamos a utilizar es clic en objeto. Si nos fijamos acá, nos pide dos cosas. Primero, el dato a buscar, que es el valor del identificador, en este caso del input, y el tipo de dato. Ya trabajamos con este tipo de dato, con el name, con el ID, con la clase, el expat y el tag. No se pueden copiar o mover varias líneas de comando. No, a menos que estén dentro de un if, sí puedes duplicar ese if y te va a copiar todo lo que tiene dentro, pero no seleccionar varios, ¿ya? Y F. Sosa dice, ¿cómo maximizo el navegador al abrirse? Eso lo vamos a ver ahora. Ya. Dijimos que ocupábamos este tipo de identificadores. Los más recomendables son el ID, porque en teoría debería ser un identificador único e irrepetible de cada elemento, en teoría, porque hay páginas que repiten el ID, están mal hechas y no nos va a servir, o páginas como LinkedIn, donde su ID es dinámico, que cada vez que yo entro a la página, este identificador cambia, por lo tanto tampoco nos va a servir para automatizar, y en ese caso podemos utilizar el expat, ¿ya? Que viene a ser, en palabras sencillas, la ruta donde está ubicado ese elemento en toda la página web. Entonces, acá tenemos nuestra página web. Yo necesito obtener un identificador, en este caso de este elemento, para poder mandarlo acá y controlarlo. Y eso lo hago de la siguiente forma. Clic derecho, inspeccionar. Esto nos va a mostrar el código de la página web, ¿ya? Si lo hacen desde la instancia, desde este navegador que abre Rocketbot, siempre les va a quedar acá al lado derecho. Les recomiendo que lo bajen, con los 3 puntos que tenemos acá, lo bajen, por si alguna página llega a ser responsiva, puede que nuestro expat cambie. Así que una vez que lo dejamos acá, con la flecha que tenemos acá en la parte izquierda, yo puedo marcar cualquier elemento de la página web. Como en este caso necesito este input, posiciono el mouse ahí y le doy clic. Si nos fijamos, lo sombrea, lo marco acá, este es mi elemento y de acá yo necesito obtener un identificador. Vemos que tiene clase, pero la clase se puede repetir muchas veces, por lo tanto no es óptimo utilizarlo. Tiene name también, el name también se puede repetir. De repente funciona, a veces no, dependiendo si el elemento tiene la posición primera en el name, va a funcionar. Si es otra posición, con este comando en particular de clic en objeto, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, como recomendación, vamos a utilizar el expat. Clic derecho, copiar, copiar expat. Si nos fijamos, tenemos dos, el expat y el full expat. La diferencia entre uno y otro es que el expat parte desde el último ID hasta el elemento. Ya si yo lo copio, lo voy a mostrar acá para que veamos la diferencia, tiene un ID acá y luego tenemos el elemento. Si este ID llega a ser dinámico, como LinkedIn por ejemplo, este expat tampoco nos va a servir, ya porque esto va a cambiar. En cambio, si yo ahora elijo el full expat, me voy al último y lo pego, ya no tiene ID, sino que es relativo completamente desde el HTML hasta el elemento, ¿ya? Depende de la página cuál vamos a utilizar. Por lo general, yo siempre utilizo el expat. Como acá en Google sabemos que el expat no va a cambiar, que no tiene un ID dinámico, vamos solamente a utilizar el primero, ¿ya? Copiar, copiar expat. Nos devolvemos acá y pegamos el valor. En tipo de dato debo especificar cuál estoy utilizando. En este caso es un expat y lo agrego.
Le doy play, revisamos y ya tengo el cursor en el elemento. Ya lo seleccioné. Ahora necesito enviar un texto. Y mi comando va a ser enviar texto web. Podemos hacer un robot con el chat de LinkedIn o con las búsquedas de LinkedIn. Luis Flores, sí, se puede trabajar con LinkedIn. Tendrías que utilizar el XPath, ya porque tiene ID dinámico. Sí, ojo con LinkedIn porque es súper sensible con el tema de la robotización. ¿Ya? Puede que te baneen la cuenta, hay que tener cuidado ahí metiendo robot en LinkedIn. Pero tendrías que probar con XPath, perdón, con Full XPath. Bien, como acá nosotros ahora necesitamos enviar texto web, este comando, ojo acá, funciona de la siguiente manera. Primero, podemos enviar texto acá, una palabra, una frase, etcétera, texto como tal, o una variable que contenga texto, o una tecla especial, ya un enter, un tabular, la flecha hacia arriba, abajo, etcétera. Pero no podemos enviar las dos cosas al mismo tiempo. Ojo con eso, si lo hacemos no va a funcionar. Ya no puedo yo pasar un texto y al mismo tiempo un enter, no va a funcionar, sino que es uno u otro. Entonces en este caso solamente vamos a pasar el texto. Yo voy a buscar Rocketbot, lo agrego, lo ejecuto y reviso. Ya me envió el texto. Ahora necesito enviar un enter, así que voy nuevamente a enviar texto web, tecla especial, y en este caso elijo solamente enter. Lo agrego, ejecuto, ya envió el enter y ya realizó la búsqueda. Dijimos entonces que acá vamos a obtener un dato y lo vamos a guardar en una variable. Ya lo que vamos a obtener va a ser la descripción que tenemos acá. Como necesito guardar un valor, tengo que crear una variable. ¿Ya? Nos vamos acá entonces a la pestaña variable, agregar variable y ponemos un nombre. Al igual que la recomendación del robot, del nombre del robot, acá es lo mismo, ya sin carácter extraño y ojalá sin espacio ni nada de eso. Eladio, no entiendo qué es eso. Me mandaste un error, pero no sé qué estás tratando de utilizar. Ya, trata de iniciar Rocketbot desde el punto exe, ya no desde ningún acceso directo. Vale. Ya. Entonces vamos a agregar una variable y vamos a poner, por ejemplo, texto. Ya, porque vamos a obtener un texto y lo vamos a guardar acá. Tenemos dos tipos de variable, general, que es la que viene por defecto, que en realidad lo que hace es ver lo que yo estoy poniendo acá. Si le cambio password, lo va a esconder, ¿ya? No lo va a encriptar, solamente lo va a esconder. Si yo vuelvo a general, me va a mostrar nuevamente mi valor. En este caso creamos la variable sin ningún valor, sino que vacía, porque el robot es el que se va a encargar de llenarla. Ya tenemos la variable, nos devolvemos, y ahora como yo necesito obtener un texto desde la página web, mi comando va a ser extraer texto. Este comando nos pide cosas muy similares al clic en objeto, ¿ya? También nos va a pedir el dato, también nos va a pedir el tipo de dato, y además nos pide una variable donde guardar este valor. Ya en este caso es la variable que acabamos de crear. Así que nos vamos a la página, hacemos lo mismo que la vez anterior, marco la flecha, pero en este caso voy a marcar la descripción que yo necesito obtener, que es eso. Le doy clic y me sombrea acá. Si nos fijamos en esta parte, solamente tenemos clase, ¿ya? Y la clase en general no nos va a servir porque se puede repetir, pero el XPath siempre está. Así que clic derecho, copiar, copiar XPath. Pego el valor, esto es lo mismo que hicimos hace un rato, elijo el tipo de dato y acá me va a pedir la variable donde guardar el resultado. Las variables en Rocketbot se trabajan entre llaves. Ya, si yo pongo una llave, me va a mostrar la lista con mis variables. En este caso, como solamente tengo una, me muestra una. Le doy Enter, me la escribió entre llaves y ahora ya puedo agregar este comando. Recordamos que tenemos la variable vacía. Si ahora yo le doy Play y reviso, ya me trae el valor y lo guardó en mi variable texto.
Como yo ya lo tengo acá almacenado, podría utilizarlo a lo largo de todo mi flujo. ¿Ya? Por ejemplo, podría mandar este dato por correo electrónico, podría guardarlo en un archivo de texto plano, en un Excel, etc. Hasta ahí tenemos 5 comandos y lo que hicimos fue realizar una búsqueda en Google y extraer un texto. ¿Ya? Pero acá nos falta lo más importante cuando estamos creando un robot, las validaciones. Acá me voy a devolver. Ya. Y tenemos que pensar que el robot debe hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Yo como persona, no como robot, cuando entro a esta página de Google y carga esta página, yo espero que aparezca este input y luego doy clic, ¿cierto? Y envío un dato. No hago clic mientras está cargando la página, ni hago clic en el limbo y luego envío un texto. No, sino que espero que esté y hago clic. El robot debe hacer exactamente lo mismo. Laura pregunta si yo quiero trabajar con ese string, replace, etcétera, ¿cómo lo hago? Ya, ese tipo de instrucciones, como el replace, el split, el trim, etcétera, se trabajan con otro comando que vamos a ver más adelante, ya con asignar variable. Ya, dijimos entonces que teníamos que esperar, perdón, no dijimos que teníamos que esperar, dije que cuando el elemento carga y yo veo que carga, recién ahí yo doy clic y envío mi texto, ¿ya? El robot debe hacer lo mismo. ¿Cómo hago eso? Con el comando que se llama esperar por objeto. Yo debo esperar por un elemento, asegurarme que realmente está cargado en la página y luego interactuar con él. Y eso lo hacemos así. Nos vamos a variable nuevamente, creamos otra variable y le pondremos, por ejemplo, res, ¿ya? De respuesta. También vacía, la agregamos. Como con lo primero que yo interactúo cuando entro a la página es con este input, yo debo esperar por este elemento. Como ya sabemos que el valor de ese elemento lo tenemos acá, en el clic, es este, lo podemos copiar. Y ahora sí, nos vamos al comando esperar por objeto. Pegamos el valor, indico el tipo de dato, y acá tenemos tiempos de espera. Los tiempos de acá de los costados son opcionales, y lo único que hacen es, por ejemplo, el esperar antes. Si yo pongo acá 5 segundos, significa que va a esperar 5 segundos antes de que este comando, el esperar por objeto, se ejecute. Ya es un tiempo de espera previo. El esperar después significa que si pongo 5 segundos, luego de que este comando se ejecute, va a esperar 5 segundos y va a continuar con el siguiente comando. ¿Ya? Es una espera próxima. El más importante es este, la espera máxima. Yo acá tengo que definir una cantidad de segundos que voy a esperar por este elemento. Por ejemplo, acá voy a poner 10 segundos. ¿Ya? Voy a esperar como máximo 10 segundos a que este input esté en la página. La idea de esta cantidad de segundos que ustedes definen acá es que sea amplio. ¿Ya? No me sirve poner 1 segundo o 2 segundos porque no me va a afectar en mi flujo. ¿Ya? Es máximo. Si el elemento aparece a los 2 segundos, me va a responder en esa cantidad. No va a esperar los 10 sí o sí. ¿Ya? Así que no importa que sea amplio. Entonces acá esperamos 10 segundos por ese input y voy a obtener una respuesta en mi variable res. Lo agrego y este comando claramente debe ir antes de que yo interactúe con el elemento, así que lo puedo arrastrar y subir antes del clic. Si lo ejecuto ahora, el elemento ya existe, por lo tanto no va a esperar los 10 segundos. Le voy a dar play, se ejecutó inmediatamente, reviso mi variable y dice true. Ya me entrega un booleano, un true o un false. Quiere decir que el elemento sí existe en mi página. Yo con esa respuesta debo tomar una decisión en cuanto a mi flujo. ¿Cómo continuar? ¿Qué hacer si lo encuentro o qué hacer si no lo encuentro? Y eso lo hacemos acá en el menú de lógica con el comando if. Yo acá pregunto, si mi variable res es igual a true, ¿ya? Doble igual porque estamos comparando, un solo igual es para asignar un valor. Y la T en mayúscula porque Python así lo trabaja. Cuando agrego este if, se me crean dos bloques, ¿ya? El del if, el verdadero, y el else, en caso de que dé falso, va a caer acá. Esto también lo tengo que mover, así que lo arrastro y lo pongo después del esperar.
¿ya? Y el flujo correcto sería así. Entro al navegador, y a la URL que yo defino, espero por un elemento, en este caso por un input, y obtengo una respuesta. Si mi respuesta es verdadera, quiere decir que el elemento sí existe y sí cargó, recién ahí yo realizo el clic, envío el texto, envío la tecla y extraigo el texto. Si no, si pasaron los 10 segundos y no cargó el elemento, me va a dar falso y va a caer acá en el else. Y acá yo podría ya definir cualquier tipo de validación. Por ejemplo, que recargue la página, que espere nuevamente, que cierre Rocketbot y cierre todo, que mande un correo y avise que la página se demoró en cargar, que me crea un log, etc. Ya la validación que ustedes definan o la que se defina para el flujo. Pero en buenas prácticas siempre debemos esperar por un elemento antes de interactuar con él. ¿Ya? Otro comando importante, así como abrimos este navegador, debemos cerrarlo. ¿Ya? Este comando solamente se agrega y en general siempre va como última instrucción. Cristian pregunta cómo se crearía ese log. Ya lo vamos a ver también más abajo. Ese va en los comandos de archivo. Y Antonio pregunta si existe un try catch. También lo vamos a ver. Esta es la parte de lógica. ¿Ya? Cuando lleguemos a esos menús, estamos yendo por orden, vamos a llegar a esos comandos y se los voy a explicar. ¿Bien? Ya, dijimos que teníamos que cerrar el navegador siempre, una vez que lo abrimos, obviamente. Debemos cerrarlo. Ya, primero, porque claramente nos va a cerrar el browser, pero además de eso, internamente realiza un kill al driver que abre la instancia del navegador de Rocketbot. ¿Ya? Si no lo cerramos, va a quedar abierto, voy a ejecutar nuevamente mi robot, va a abrir otro y otro y otro y así. Y eso podría acumular muchos procesos y poner la máquina más lenta. ¿Ya? Entonces abrimos el navegador y al final lo cerramos. Ahora dice, en ese caso, toda la configuración del robot estaría dentro del if true. Sí. Sí, todo lo real, o sea, lo correcto debe ir dentro de eso. Ya en el else claramente va en el caso de que nos dé falso, y dentro de este if también podemos tener más validaciones. ¿Ya? Podemos tener otros if y así. Obviamente no vamos a poner un esperar por objeto en cada uno de los elementos. Ya, por ejemplo, si yo tengo un formulario que rellenar, no voy a esperar por cada uno de los inputs. No tendría sentido y no sería óptimo. Ya solamente voy a esperar por uno. Si ya me cargó un elemento de ese formulario, quiere decir que ya está todo cargado. Ya son los que yo considere más críticos, no todos. Bien. Esta búsqueda ya está realizada y con las buenas prácticas que sería esperar por este elemento. ¿Ya? Otro comando importante de acá, bueno, en el caso de que ustedes utilicen JavaScript, aquí en el menú de JavaScript, el último comando que se llama ejecuta JS, se abre esta mini consola y acá podemos crear código JavaScript. Ya podríamos hacer una función, podríamos enviar texto a un input, hacer clic en un elemento con JavaScript o extraer algún valor y guardarlo en alguna variable. Ya lo pueden utilizar desde acá. Otro comando que van a utilizar y se van a encontrar con páginas que tengan esto. Funciona con Node.js. Funciona con JavaScript como tal. Con Node no sé. No creo. Porque lo que hace es que envía la instrucción de JavaScript directamente al navegador. Ya lo mismo que nosotros hacemos con la consola. O sea, con JavaScript y con jQuery. Ya, el comando que se van a encontrar con él va a ser cambiar iframe. Siempre hay una página que lo tiene. Vamos a ver un ejemplo rápido y práctico de una página de acá, que es la página de un banco de acá de Chile. Y tiene este login. Ya, si yo quisiera automatizar esto, entrar a esta página y enviar un texto acá, lo que haría sería lo siguiente. Copio esta URL, voy a abrir otra ventana de Rocket, me voy a abrir navegador, esto es lo mismo que vimos al principio, ya siempre son los mismos pasos. Copio la URL, lo agrego y lo ejecuto. Ya, me abrió el navegador. Como necesito obtener el identificador de este input, hago lo mismo que vimos con la página de Google. Inspecciono. Esto dijimos que lo teníamos que bajar.
marco con la flecha y me voy a este input. Clic derecho, copiar y copiar expand. Entonces lo que yo haría sería ir a clic en objeto, pego el valor y luego enviaría un texto web, ¿cierto? Cualquier número. Ya, hasta ahí son los mismos pasos que vimos en el ejemplo anterior y que uno haría normalmente. José dice, ¿desde un programa de Rocket se puede llamar a otro programa de Rocket? Sí, también lo vamos a ver en el menú que viene después y que justamente es la idea que hay que hacer eso, así que muy buena pregunta. Lo vamos a ver luego. Ya, entonces aquí lo que hicimos fue abrir el navegador, clic en objeto y enviar texto web. Ya, lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Pero, ¿qué pasa con esta página? Esto lo voy a cerrar. Si yo quiero dar clic en el objeto que es este. Vamos a ver qué pasa. No dio clic y me salió un error. Cuando pasa este tipo de error, generalmente es por dos motivos. Primero, por cosa de tiempo, ya porque quizás el elemento se demoró en cargar y nosotros intentamos dar clic antes de que el elemento existiera. En este caso lo descartamos porque el elemento está cargado. ¿Ya? Entonces, tiempo no es. Si no es tiempo, lo más seguro es que sea un iframe. ¿Cómo validamos eso? Primero, tenemos acá nuestro elemento, ¿cierto? Si yo subo y me fijo si hay algo que diga iframe, ahí, si posiciono el mouse en esa parte, si se fijan, acá arriba me sombrea toda esta parte de acá. Todo este login lo deja en azul. Ahí. Quiere decir que todos esos elementos están dentro de este iframe. Por lo tanto, por eso nos arrojó el error, porque no encontró este elemento en la primera página. Para evitar esto, primero debemos entrar a este iframe y luego controlar estos elementos. Y eso lo hacemos de la misma forma que controlamos cualquier elemento en la página web. Clic derecho, copiar, copiar expand. Me devuelvo a Rocketbot y voy al comando cambiar a iframe. Pego este valor, indico qué tipo de dato es, lo agrego y tiene que ir antes del clic, así que lo subo. Ahí lo ejecuto, salió un check, quiere decir que ya estamos dentro del iframe y ahora intentamos nuevamente dar clic en este elemento. Le doy play, ya no me salió el error. Si reviso la página, ahora ya tengo el cursor acá, me hizo el clic, por lo tanto ahora sí puedo enviar el texto web. ¿Ya? Se van a encontrar con este tipo de errores. Y si no es tiempo, lo más probable es que sea este famoso iframe. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, estos serían como los comandos más importantes de la parte web. Ya en general, todos funcionan bastante similar. Siempre nos van a pedir un dato y siempre nos van a pedir qué tipo de datos estamos utilizando. ¿El iframe se utiliza en todos los registros de páginas web? Depende de la página. Ya hay páginas que tienen secciones en distintos iframes o tienen iframe dentro de iframe. Ya depende netamente de la estructura de la página, pero nosotros podemos acceder a ellos con ese comando. Ya si son varios iframes, tenemos que entrar a todos hasta llegar al elemento que queremos controlar. ¿Ya? Alguien me preguntó si podíamos maximizar la página. Sí, en este caso la página siempre se abre así, ¿cierto? La mitad. Si nos vamos acá al control de ventanas, maximizar, solamente lo agregamos acá, no ponemos nada. Le doy play y me maximiza la página. ¿Bien? Miguel, cuando se trabaja con Citrix, ay, se me pasó. ¿Se puede con Rocketbot? Sí, podemos trabajar con Citrix. En ese caso es con virtualización, ya con los comandos de ese menú. Tiene que ser con imagen. ¿Cómo funciona con páginas que se van construyendo dinámicamente? ¿Cómo las hechas con React o Angular? Ya hemos controlado páginas en Angular. A lo más, los problemas que tenemos es cuando seleccionamos, por ejemplo, un calendario, enviamos la fecha mediante JavaScript, debemos controlar eso de los onChange, ya para que pueda cambiar, porque si lo enviamos solamente con esta instrucción de JavaScript, cambia la fecha, pero internamente no la cambia, sino que es visual. Ya, pero sí se pueden controlar, siempre con JavaScript. Podemos ingresar un texto por medio de un JSON path. Podemos leer JSON y extraer datos, y esos datos guardarlos en variable y enviarlos, sí se puede.
¿Hay alguna forma fácil de poder detectar páginas que utilizan iframe o solo cuando arroja un error? Sí, podemos ver cuando arroja el error o cuando abrimos la página. Voy a ver que la había cerrado. Si estamos acá y la inspeccionamos, si me voy acá a consola, me muestra si tiene iframe. En general, cuando aparecen así, este es el top, la página completa. Y si ya tiene esto, acá me va a decir que tiene un iframe. Y así lo podría ver. ¿Ven? Sí, podemos obtener tablas también y luego recorrerlas en Rocketbot. Eso se hace con el comando extraer tabla de acá y funciona igual que los demás. Ya también pasamos el identificador de la tabla, debe ser con el tag table. También pasamos el tipo de identificador y la variable donde almacenar esta información. Ya, por ejemplo, la página de, creo que la tengo por aquí, la del Servicio de Impuesto Interno de acá de Chile, tiene una tabla. Ya, por ejemplo, esta. Si quisiéramos obtenerla, haríamos lo mismo. Copiamos la URL. Voy a hacer uno nuevo, este lo voy a eliminar. Es posible alimentar los casos de prueba o el avance de flujo desde una base de datos o servicio web SWAP. De hecho, hay gente que ocupa Rocketbot para realizar QA, así que me imagino que sí, yo nunca lo he utilizado, pero sí podemos trabajar con servicios REST. Ya podemos leer APIs, podemos hacer consultas XML, etc. Así que sí, podemos tener información. Ya, abrimos la página, dijimos que íbamos a obtener esta tabla, inspeccionamos también, lo bajamos y me voy a crear una variable para guardar esta información. Ya le pondré tabla. Marco con la flecha cualquier parte de esta tabla y me voy al tag de acá, ¿ya? El que dice table. Y de ahí yo obtengo este expat. Ahora me voy al comando extraer tabla, lo pego, al igual como lo vimos anteriormente, el identificador y la variable. Este comando, solo este comando en particular, si se fijan acá abajo, dice que la variable debe ir sin llaves, porque lo trabaja como módulo. ¿Ya? Entonces en este caso no nos sirve ponerlo así, sino que le tenemos que quitar las llaves y poner solamente el nombre. O si no, no nos va a guardar nada. ¿Ya? Lo agrego, lo ejecuto y ya me trajo la tabla en esta variable. Y como es un array, yo lo podría recorrer con un for. ¿Ya? Así que ahí espero haber respondido tu pregunta. Me preguntan acá, ¿podemos hacer un ejemplo de enviar un texto a un campo por medio de JavaScript sin, se me pasó, sin enviar texto web? Sí, podemos hacer un ejemplo así. Sería, vamos a abrir nuevamente, ya, este es el último ejemplo que hacemos para avanzar, o si no, vamos a quedar aquí en la parte web forever, ¿ya? Así que vamos a abrir rápidamente el de Google. Sobre el curso de Kibernum, IT académico, como eso, Eladio, no sé. Yo no imparto el curso de Kibernum, lo hace otra persona. Así que no sabría decirte cómo va. Ya. Dijimos que teníamos que obtener el elemento, ¿cierto? En este caso no voy a obtener el expat, ya voy a utilizar el name que está acá, que tiene como valor Q. Para probarlo en JavaScript, nos podemos ir acá a consola y escribir document.getElementByClassName, by name, porque estamos utilizando el identificador name. Como vimos, tenía como valor Q. Como es un name, tengo que indicar su posición, en este caso el primero, y acá yo podría enviar un valor. Perdón. Y ahí si se fijan, escribí el valor de acá. Si esto lo quiero hacer con Rocketbot, puedo copiar esto mismo,
Acá lo vamos a borrar. Y nos vamos a la parte de JavaScript, ejecute JavaScript y pego eso. Y ahí envió el texto mediante JavaScript y no con el comando enviar texto web. ¿Bien? Tengo muchas preguntas. Ya el curso no sé. Fidel, me perdí, no sé qué me preguntas de nivel de servicio. ¿Hay casos de éxito de loguear a un banco con teclado dinámico? Con teclado dinámico. En ese caso podrías enviarle los valores mediante JavaScript. ¿Ya? Sí, Danilo, porfa. Ahí que dice Rocketbot es mi compañero, así que también él va a responder preguntas, ya, si no, nos vamos a atrasar y no voy a poder avanzar. Súper, gracias. Ya. Hasta ahí ya vimos la parte de web. Ya eso es lo más importante, siempre esperar por un elemento, podemos utilizar JavaScript, podemos cambiarnos a iframe, extraer tablas, maximizar las páginas, etc. ¿Ya? Eso es lo importante de la parte web. Acá en sistema también tenemos un esperar, pero este esperar es fijo. Ya acá yo puedo indicar, por ejemplo, que espere 10 segundos, es un sleep normal, y luego continúa con el otro comando. Pero este comando no es óptimo utilizarlo en la parte web, por lo menos no para esperar un elemento, ya no como lo vimos al principio. Sí o sí, por favor, siempre ocupen esperar por objeto y no este. ¿Ya? Este esperar es más que nada, no sé, 1 o 2 segundos, por si acaso, o por si la ejecución del robot va muy rápido y yo quiero ver qué está haciendo, le puedo poner una cantidad de segundos, ¿ya? Pero no para esperar como tiempo inicial por un elemento, porque claramente si la página se demora, yo de acá defino 10 segundos, y la página se demoró 11, va a fallar, o si defino 10 y la página se demoró 2 segundos, voy a tener 8 de espera que me podría evitar con el otro comando, ¿ya? Así que este no es tan óptimo en la parte web. El asignar variable, que alguien me preguntó arriba si podíamos utilizar los replays, ese tipo de cosas, sí se puede con este comando. Por ejemplo, yo acá voy a crear una variable con la fecha de hoy. Y le pondré 18 del 03 del 2020, ¿ya? Suponiendo que esta fecha yo la obtuve, por ejemplo, de un Excel. ¿Ya? Yo leí un Excel, obtuve esta fecha y me la trajo así. Pero ahora necesito pasar esta fecha, este valor, a mi plataforma. ¿Ya? No sé, a SAP, por ejemplo. Y en SAP no la recibe así, sino que la recibe con puntos. Entonces yo debo trabajar este valor, modificarlo. Y eso lo puedo hacer con el comando asignar variable. Y acá efectivamente, como me dijeron arriba, sí podemos utilizar el replace. Por ejemplo, así. Le digo que de mi variable fecha, entre comillas para que la trate como string, punto replace, y acá indico ¿qué quiero reemplazar? Quiero reemplazar el slash, coma, ¿por qué quiero reemplazar? Por el punto. Bien, entonces estoy diciendo que de mi variable fecha reemplace todos los slash que encuentre por punto, y ese cambio lo vuelvo a asignar a mi variable fecha. Y lo agrego. Recordamos que la fecha la tenemos así. Lo ejecuto, reviso y ya me reemplazó el slash por el punto, y ahora sí yo podría tomar este valor y meterlo al SAP o a la plataforma que yo estime conveniente. ¿Bien? Ahí también podemos utilizar más funciones de tipo Python, podemos utilizar expresiones regulares también, asignar un valor específico a una variable o modificarlo como lo vimos acá. Split y todo ese tipo de cosas. Si hay un tutorial con esos comandos, de comillas, etcétera, no. De las comillas, no. Pero en palabras simples, Python define lo que tú pongas acá. Ya, por ejemplo, si acá yo pongo solo números, él va a entender que son int. Ya, si yo pongo texto, va a entender que es un string. Si yo mando una tupla, un array, va a saber que es una lista. ¿Ya? Cuando usamos el doble y el triple comilla. Ya, el doble comilla es para indicar que es un string. Ya, si ahora nosotros queremos trabajar nuestra variable y mi variable, por ejemplo, tiene saltos de línea o caracteres extraños, ahí yo debo indicar triple comilla. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya. Y de la parte de script, como alguien preguntó arriba,
muy buena pregunta, que si podía yo llamar otro robot desde Rocketbot, si se puede, y es la idea, ¿ya? La idea es dividir el flujo que ustedes tengan en varios robots. Ya no me sirve tener un solo robot con una cantidad infinita de comandos hacia abajo, no sé, 300 comandos, no es óptimo y no se debería trabajar así. Sino que, por ejemplo, tomando el caso que vimos anteriormente de Google, esa búsqueda simple, podríamos tener un robot principal que abra la página de Google y realice la búsqueda. Otro robot que descargue un archivo y otro robot que tome ese archivo y lo mande por email. Ahí tenemos 3 mini robots que hacen un proceso completo. ¿Ya? Esa es la idea porque nos sirve para poder reutilizar código. Si yo necesito llamar muchas veces a la misma función o a los mismos comandos dentro de mi flujo, puedo hacer un robot pequeño aparte y llamarlo varias veces. Esto me va a facilitar después poder revisar si mi robot está fallando en alguna parte o cambiar algo de este robot y no cambiarlo 5 veces en mi flujo, sino que cambiarlo en uno solo. ¿Ya? Así que la idea es que sí tengan varios robots. Y para llamarlos se puede hacer mediante este comando. Ejecuta tu script Rocketbot. Acá me muestra la base de datos que vimos al principio, con todos los robots que yo tengo. Y acá elijo, por ejemplo, este. Y lo agrego. Entonces se va a ejecutar este comando. Luego se va a ejecutar este mini robot y todos los comandos que tenga dentro de él, y luego va a ejecutar otro tipo de comandos y así hasta abajo. Ya yo puedo llamar las veces que quiera este mismo u otros. ¿Ya? Esto nosotros le llamamos como robot hijos, entonces este sería el robot padre y los robot hijos. Y los hijos obviamente heredan las variables del padre. Así que todas las variables que yo tenga acá en mi robot principal las puedo utilizar en estos mini robots. ¿Ya? ¿Se pueden utilizar librerías externas o funciones creadas por uno mismo? Sí, podemos utilizar librerías de Python, obviamente. Y podemos hacer script también con estas librerías y luego llamarlas en Rocket con este comando. Ejecutar archivo Python. Ya yo puedo tener un script que haga algo, no sé, por ejemplo, que tome una variable que tenga Rocketbot, que la trabaje, la cambie y me la vuelva a mandar acá a Rocket. Lo puedo hacer mediante este comando. ¿Ya? ¿Cuántos robots hijos se pueden tener por robot padre? No tiene cantidad. Se pueden llamar los que tú quieras. No hay un límite de eso. No, cuando la página tiene Flash, que es algo muy antiguo, se debe utilizar con virtualización sí o sí. Y guardar y extraer datos de Excel, sí, sí se puede. También lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, importante utilizar robot hijos. ¿Ya? Segmentar su flujo en varios robots. Y el comando detener claramente detiene todo el script y en general este comando siempre va al final. ¿Ya? La idea es que un robot no se llame a sí mismo. ¿Ya? Hemos visto que de error creo que a ti fue que te pasó. Brady, sí. La idea es que no se autollame el mismo robot, ya pueden duplicarlo y ponerle otro nombre y llamarlo, pero no al mismo, ya no es recursivo. Ahora, la documentación de Rocketbot la pueden ver en la página, ya que es rocketbot.co y en el canal de YouTube también que están todos los videos con cada uno de los comandos. Bien, la parte de desktop va de la mano con la parte de virtualización. Y esto es más que nada para trabajar con aplicaciones de escritorio, ¿ya? Todo lo que no sea web. No me refiero a que trabajen con Excel o con Word o con PowerPoint, esas no, porque tenemos módulos específicos para eso. Sino me refiero a aplicaciones, por ejemplo, las de la empresa. ¿Ya? La típica aplicación de la empresa que trabajan, o SAP, por ejemplo, o Citrix, como preguntaron más arriba también, debe ser mediante virtualización y o desktop. ¿Ya? Con desktop, por ejemplo, yo puedo mover el mouse a una coordenada específica y realizar clic. Versiones de CAPTCHA que soporta Rocketbot, la V1 y la V2. El V3 aún estamos trabajando para eso. No hemos encontrado una API que lo resuelva. ¿Ya? V1 y V2 funcionan. Ya, si yo quisiera mover el mouse, voy a borrar esta variable y voy a crear otra. Le pondré cord, de coordenadas. Si yo quiero mover mi mouse a este botón, al importar, primero necesito obtener las coordenadas de esto. Así que voy al comando obtener coordenadas. Aquí me pide segundos de espera, voy a poner 3 y la variable donde voy a guardar esta información, que es cord.
Estos 3 segundos me permiten, al apretar el ejecutar, no va a obtener las coordenadas pasados los 3 segundos, así que yo puedo mover el mouse y dejarlo donde las quiero obtener, ¿ya? Entonces lo presiono, tengo 3 segundos para moverme y lo dejo ahí. Se ejecutó, reviso la variable y ya tengo las coordenadas de esa posición. Bien, si yo quiero mover ahora el mouse hacia allá, me voy a mover mouse, me pide coordenadas, como las tengo en mi variable, le paso la variable. Le doy play y muevo el mouse hacia allá. Si ahora yo quiero hacer clic, tengo que utilizar el comando mouse click. Y este clic lo va a hacer donde sea que el mouse está posicionado. Acá yo solamente debo escoger qué tipo de clic quiero hacer, en este caso el izquierdo, ¿ya? Y para probar lo que me está funcionando, tengo que ejecutar todo mi robot. Porque si le doy play, va a hacer clic donde tengo el cursor, que es acá, y va a hacer clic todo el rato, ¿ya? Así que debo ejecutarlo todo. Como ya no necesito obtener las coordenadas nuevamente, puedo eliminar este comando o puedo desactivarlo. Bien, lo voy a desactivar. Cuando yo ahora apriete el botón verde, va a ejecutar estas 2 instrucciones de forma secuencial. Entonces lo que va a pasar va a ser que va a mover el cursor hacia acá y va a dar clic ahí, ¿ya? Vamos a apretar el verde, lo movió y dio clic, ¿bien? Esto claramente se utiliza para aplicaciones de escritorio. Esas coordenadas varían dependiendo del tamaño de la pantalla. Sí, no utiliza resolución, pero sí utiliza las coordenadas y claramente la pantalla sí va a afectar. Justamente por eso es que yo en lo particular, es cosa de gusto, pero yo no he utilizado el mover mouse ni el mouse click, ¿ya? Yo lo que utilizo siempre es clic en imagen. ¿Por qué? Primero, como bien dice él, va a afectar, ya, primero que todo, si yo saco la coordenada de acá y mañana este botón cambia y aparece al lado, o abajo o acá, no me va a servir, ¿cierto? Porque la coordenada ya no va a ser la misma. En cambio, clic en imagen, que si bien trabaja en base a resolución, busca en toda la pantalla. Entonces, si este botón mañana está al lado, o acá, o abajo, le va a hacer clic igual, porque lo va a encontrar en toda la pantalla. ¿Ya? Por eso yo prefiero usar, yo personalmente, clic en imagen y no mover mouse. Ya es cosa de gusto. Otra cosa importante es que si van a trabajar con virtualización, que es en base a imágenes, deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, que trabaja con resolución. Por lo tanto, si yo realizo un robot acá en mi computador con virtualización y saco la imagen y saco la captura, lo exporto y se lo paso a otra persona que tenga Rocketbot, lo más probable es que no le funcione o no funcione correctamente, ¿ya? Porque claramente tenemos resoluciones distintas. Entonces puede que no encuentre la imagen o haga clic en otro lado. Para evitar ese tipo de cosas, la recomendación es realizar el robot en el computador donde se va a ejecutar finalmente, ya en el computador del cliente. Desde ahí nosotros crear el robot y obtener las imágenes con esa resolución, o desde nuestro computador en particular, pero conectándonos al computador del cliente mediante AnyDesk o TeamViewer, que siguen dejando la configuración de la pantalla final, ¿ya? Además de eso, si trabajamos con virtualización, no puede haber otra persona ocupando el computador al mismo tiempo que se está ejecutando con el robot, ¿ya? Porque la imagen debe estar enfrente. Si la imagen no está acá, no se ve, no voy a poder hacer clic y va a fallar. Entonces, no puede haber alguien trabajando en el computador y que el robot se esté ejecutando. No va a funcionar. Claramente tampoco la pantalla se puede bloquear ni cerrar la sesión, ¿ya? Eso es con virtualización. En cambio, la parte web no tiene eso. Ya la parte web, no importa si yo estoy ocupando el computador y el robot se está ejecutando al mismo tiempo, da lo mismo porque lo hace por debajo y utiliza identificadores y no resolución, ¿ya? Si se cierra la sesión, tampoco va a importar, el robot va a funcionar igual. Es solamente tener en cuenta con este tipo de comandos y ese tipo de robot, ¿ya? La ejecución del robot en la pantalla principal. No entendí eso, pero si te refieres a lo de... Ah, sí, sí se ejecuta en la pantalla principal. Y si es virtualización, debe estar enfrente, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Ya. Entonces ahí tenemos ya lo de mover mouse, coordenadas y mouse click, que es cosa de gusto si lo quieren utilizar o no, pero les recomiendo yo mejor utilizar clic en imagen, ¿ya?
alerta, nos va a mostrar un mensaje de alerta. Yo puedo poner un texto o puedo mostrar una variable. Si yo imprimo mi variable, me va a mostrar lo que tiene, su valor. ¿Ya? Este comando más que nada lo utilizamos para validar si se está ejecutando correctamente el robot, si me está trayendo información o si está trayendo la información que yo quiero o no. Jamás se utiliza este comando en producción. ¿Por qué? Porque detiene el robot, ya lo pausa. Si yo, por ejemplo, pongo esto acá, cuando yo ejecute el verde, lo que hizo fue mover el mouse y dar clic. Si yo lo pongo entre medio y lo ejecuto nuevamente, mueve el mouse, aparece el alert y lo pausa. Mi robot no va a continuar ejecutándose hasta que yo venga y dé aceptar. Entonces, claramente en producción no debe ir, porque la idea es que nadie esté mirando cómo se ejecuta el robot, sino que se haga de forma automática. Así que esto en producción no va. ¿Cómo puedo traer enfrente una ventana? Bueno, cuando lo ejecutamos en producción, la ventana siempre queda enfrente. ¿Ya? Si les pasa a ustedes que lo están ejecutando acá en modo desarrollo y el Chrome de repente no se abre en primer plano, sino que queda acá, como marcado en naranjo, ya eso pasa en esta etapa. Ya en producción siempre va a quedar enfrente, entonces ahí no van a tener problemas. ¿Ya? Aunque si es web, Brady, no importa que no esté enfrente. Si está minimizado, igual va a funcionar. Ya esto es solamente para virtualización, por si acaso. Ya. De acá, bueno, también podemos capturar la pantalla. De acá lo que tenemos que pasar es donde yo voy a dejar esta captura y la va a sacar de lo que estemos viendo acá en este momento. También nos sirve para validar qué está haciendo mi robot o dónde se cayó, por ejemplo, qué pasó. Puedo revisar con eso. Y también tenemos el enviar tecla. Si se fijan, este comando es exactamente igual que el enviar texto web y funciona de la misma forma. También pasa un texto o una variable con texto o una tecla especial y no ambas al mismo tiempo. Pero la diferencia de este comando es que sí puedo concatenar palabras y teclas, pero en este input. Ya acá yo, por ejemplo, sí podría poner una palabra, un enter, pero de esta forma, y luego otra palabra. Si lo hago así, lo va a realizar. Voy a borrar todo esto. El enviar tecla manda la tecla o el texto donde sea que el cursor está en foco, a diferencia con el web. ¿Ya? El web manda el texto al elemento que yo previamente seleccioné o di clic, como lo vimos en el ejemplo de Google. En este caso, donde yo tenga el cursor, me va a enviar esta información. Si yo lo hago acá, claramente no me va a escribir en ninguna parte porque no puedo escribir acá, en el aire. Para probarlo entonces, voy a ir a Sistema, voy a esperar 3 segundos. Esto lo voy a poner acá. Solamente estoy poniendo esos 3 segundos para yo alcanzar a moverme al Notepad, dejarlo ahí y ver qué escribe. ¿Ya? Entonces lo ejecuto con el verde, me muevo acá y dejo el cursor ahí. Entonces ahí escribió el texto, realizó el Enter y escribió el texto. ¿Ya? Acá sí yo puedo concatenar ambas cosas, no en el web. Esto es solo para enviar tecla. Y otro tip importante, este enviar tecla jamás lo utilicen en web. ¿Ya? En web siempre va a enviar texto web. Tecla es solamente para aplicaciones de escritorio. ¿Ya? Por si acaso, que algunos lo utilizan y claramente no funciona bien y les da error porque no es para web. ¿Cómo puedo realizar un drag and drop con el robot? Uso el módulo desktop. No tenemos drag and drop acá como comando de Rocket. La otra vez lo probamos, no sé si lo agregamos a algún módulo. Te mentiría si te digo que sí. Voy a revisar. Pero eso se hace con una librería de Python. Si no me equivoco, con pwinauto o pautowii. Una de esas dos permite el drag and drop. WebPro, gracias Danilo. Entonces en WebPro tenemos drag and drop. Ya, pero eso está en módulo, lo vemos después. Ya, esa es la parte de desktop y la parte de virtualización. Ya, como dijimos, virtualización trabaja en base a imágenes. Por ejemplo, si yo quiero hacer clic en alguna imagen, acá voy a tomar, puede ser acá, lo ven, ¿cierto? Es mi pestaña de Drive, ¿ya? Entonces me voy a clic en imagen, me va a aparecer esto. Ah, ya.
captura pantalla, y me aparece esta ventanita. Yo puedo tomar una captura de lo que estoy viendo acá inmediatamente, o tomar mi captura en 5 segundos. Ya lo que me permite moverme en caso de que mi imagen esté en el escritorio o en otra parte. Como en este caso mi imagen está acá, arriba, voy a tomar la de acá mejor, esa. Tomo captura, ¿bien? Esto azul, este cuadrado que yo puedo mover, es el foco. Es donde yo voy a indicar que quiero hacer clic. Y lo de acá atrás es mi imagen, claramente, que puedo achicar o puedo agrandar. La idea es siempre agrandarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir a donde yo quiero hacer clic, en este caso, mi email. Y voy a tomar esa parte, ¿ya? Lo tomo como referencia, como foco, que es donde voy a hacer clic finalmente, la posición, que es al centro de la imagen, donde yo quiero hacer mi clic, exactitud, por defecto lo dejamos en 0,7 o 0,8, ya la idea es que no lo bajemos más porque si no puede tomar esa imagen como cualquier cosa similar. ¿Qué tipo de clic quiero hacer? Izquierdo, doble izquierdo, medio, etc. Lo dejamos como izquierdo, y si quiero escala de grises o no. También puedo agregar un tiempo de búsqueda, no me va a entregar un booleano como el otro comando, sino que es solamente un tiempo, ¿ya? Lo agrego. Veamos dónde me hace clic. Hizo clic en mi mail y abrió esta pestaña, ¿ya? Obviamente este ejemplo lo estoy haciendo con la parte web, que no vayan a hacer un robot web con virtualización, ya es solamente para aplicaciones de escritorio, ¿ya? En las aplicaciones de escritorio, como dice, ¿por qué no usar uno? ¿Uno qué? ¿Acá? Ah, el 100%, porque la imagen tendría que ser muy, muy perfecta. Quizás no dejaría espacio como a que la imagen sea menos parecida. Es como para no usar el 100%. El 1.0 es el 100% de exactitud. ¿Ya? Para no dejarlo siempre al full, en lo general ocupamos 70% u 80%, que es el 0,7 o 0,8. ¿Ya? Si yo ahora quiero hacer clic acá, en mi unidad, si se fijan tengo dos. Yo quiero hacer clic en el segundo. Me voy a clic en imagen, saco mi captura. Ahí. Y agrando mi imagen. Aquí tengo las pestañas, tengo dos iguales, pero yo quiero hacer acá clic en la segunda. Así que, ¿qué haría yo? Marcaría la segunda, ¿cierto? Luego, como referencia, como lo vimos, como foco, centro, lo demás por defecto. Y veamos qué pasa. Hizo clic, pero hizo clic en la primera, no en la segunda, que yo fui la que elegí, ¿cierto? Ya, este es un pésimo ejemplo con web, lo sé, pero la idea de esto es que entiendan qué pasa cuando en mi aplicación de escritorio tengo dos iconos iguales. Por ejemplo, el login. El login tiene un label que dice user y el input que es igual para ambos, ¿cierto? Para el user y para la password. Entonces, en ese caso, como tenemos dos cosas iguales, siempre va a hacer clic en la primera similitud que encuentre. En este caso, como yo tenía dos iguales y yo indiqué el clic en la segunda, encontró esta como primera exactitud, así que acá me hizo el clic. Pero yo quiero clic en esta. Entonces, ¿cómo lo puedo especificar? Con una referencia distinta. Y voy a tomar como referencia este icono de acá, el de Rocketbot. Lo marco como referencia, el foco lo dejo igual porque ahí es donde yo quiero hacer clic, lo demás lo dejo igual, y veamos. Ahora sí me hizo clic en la segunda, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un elemento igual en mi aplicación de escritorio, yo debo especificar una referencia distinta, ¿ya? Mira, por lo general la escala de grises en la versión anterior de Rocketbot era por defecto escala de gris. Ya siempre la pasaba gris y lo encontraba. Ahora, yo en lo particular te mentiría cuál es la diferencia, porque yo siempre utilizo escala de gris, sí, ya para evitar que hayan como errores con los colores. Si tienes tres iguales, ¿cuál sería la referencia? Ya, la referencia siempre va a ser lo que esté más cercano al elemento que yo quiero dar clic. Ya, si yo tuviera tres de estos, pero quiero hacer clic en el segundo,
tomo como referencia lo que esté más cerca. Puede ser acá o abajo, pero algo que esté cerca del que yo quiero dar clic. ¿Ya? Siempre lo más cercano. Ya. Y al igual que en la parte web, también nosotros debemos esperar por un elemento antes de interactuar con él. Y al igual que en la parte web, también tenemos el comando esperar por imagen. Y funciona igual. Ya, yo también tengo que pasar una referencia, también debo pasar un tiempo de búsqueda y también lo debo asignar a una variable que me va a entregar un booleano, un true o un false. Y también debo tomar una decisión y preguntar, si mi variable es igual a true, hago esto. Si no, ¿qué hago? ¿Ya? También debemos validar. ¿Por qué le digo que es importante que validemos? Porque cuando nosotros ejecutamos nuestro robot desde acá, desde la suite de Rocketbot, con este botón verde, Rocketbot tiene tiempos de espera. ¿Ya? Va a entrar a la página web, va a esperar que cargue bien, luego va a enviar el texto y luego va a hacer clic y todo lo que tiene que hacer va a funcionar bien. Pero cuando lo pasamos a producción, estos tiempos de espera son mínimos. Entonces, la ejecución de Rocketbot es muy rápida en producción. Por lo tanto, si la página se demoró en cargar, Rocket va a continuar y va a hacer clic, va a enviar texto y va a fallar de ahí hacia abajo. Por eso es importante esperar por el elemento. ¿Ya? Gustavo dice, por ejemplo, tengo 3 pestañas de Drive y quiero darle clic en la del medio. ¿Cuál sería mi referencia en ese caso si la anterior y posterior es la misma imagen? Podrías tomar una referencia, si acá tuviera 3, por ejemplo. Duplicar. Mi referencia sería estas dos. ¿Ya? Esto y esto otro. Y ahí va a tomar la del medio. ¿Ya? Claramente este ejemplo, como les comento, no es óptimo porque estoy utilizando virtualización en la parte web, que en realidad no se utiliza, sino que en aplicaciones de escritorio. Y las aplicaciones de escritorio siempre hay más elementos de lo que tú puedes tomar como referencia. ¿Ya? No así en las páginas web, o sea, no así en las pestañas. ¿Ya? Pero siempre en lo más cercano puede ser un rango más amplio o algo que esté cerca de lo que yo quiero interactuar. ¿Hay alguna manera de validar si los elementos están cargados? Sí, como lo vimos al principio, con esperar elemento. Yo me aseguro que el elemento ya esté cargado en la página, que exista. ¿Sí? Bien. MySQL es nuestro comando nativo, por así decirlo, de Rocketbot en cuanto a base de datos. Ya nosotros podemos acá configurar una conexión, que es la típica conexión, localhost si es local, la IP si no es local, el nombre de la base de datos, el usuario y contraseña, y las típicas consultas. Ya acá yo puedo hacer un select, si es un select, como me va a entregar un resultado, lo puedo mandar a una variable y luego recorrer esa información. ¿Ya? Obviamente acá van las típicas consultas, aparte de select puedo hacer el insert, el delete, el update. ¿Ya? Si necesitan otra base de datos que no sea MySQL, las tenemos también, pero más abajo, ya en los módulos. Y el email, voy a eliminar todo esto de acá. Este comando de email que viene acá por defecto en Rocketbot también es bastante sencillo. Ya también tenemos módulos específicos que es la idea que utilicen para cada uno de los servidores de email. Y no este, ya este es bastante básico. Si solamente quieren leer un email o enviar un email, sí les puede servir, ¿ya? Pero si quieren hacer más cosas con los correos, les recomiendo utilizar los módulos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, este, si yo configuro, voy a configurar un correo para que lo veamos. Voy a poner mi password acá, tipo password. Entonces voy a configurar este correo. Y acá por defecto van a venir siempre los datos de Gmail, ¿ya? Su servidor y sus puertos. Si quisieran configurar otro, por ejemplo Outlook, tendrían que cambiar los servidores y los puertos correspondientes. En este caso, como yo voy a utilizar un Gmail, solamente tengo que poner acá mi correo y mi contraseña, que la tengo en una variable, ¿ya? Si es Gmail, importante es que la configuración de mi correo tenga activado lo de aplicaciones poco seguras, o si no, no nos vamos a poder conectar desde fuera. ¿Ya? Entonces pasamos el correo, la contraseña y lo agrego. Si lo ejecuto, este comando en particular no me entrega si estoy conectado o no, a menos que le dé un clic, revise acá como mensaje de retorno que dice aceptado, o revise la consola, que en la consola de Rocketbot yo puedo ver todo lo que está haciendo el robot, y acá también me dice aceptado. ¿Ya? Si les sale que la contraseña es incorrecta, puede ser
que la contraseña sea incorrecta o que no tengan activado lo de aplicaciones poco seguras. ¿Ya? Para virtualización y desktop solo puede ser ejecutado en computadoras conectadas a una pantalla, sí. Sí, debe estar la pantalla activa para virtualización. ¿Me escuchan lento o solamente Miguel? ¿O todos? Perdón, lejos, no lento. Ah, súper. Bacán. Ya, quizás la conexión como que se va, no sé. Me avisan, ¿bien? Ya, entonces ahí ya estamos conectados, ¿cierto? No nos entrega ningún mensaje, como les dije, solamente lo tenemos que ver ahí. ¿Ya? Si ahora yo quiero leer un correo, voy a crear una variable y le pondré ID. ¿Ya? Y a otra le voy a poner info. Esa la vamos a eliminar. Ya, tenemos dos opciones. Primero, podemos leer todos los correos. Acá donde dice listar todos los emails, independiente de si están leídos o no. O leer los emails nuevos, solamente los que han llegado y yo no he leído. ¿Ya? Esto lo puedo hacer mediante un filtro. Por ejemplo, yo voy a utilizar el leerlos todos. Puedo poner un filtro, por ejemplo, que mi subject del correo diga YouTube. Y los que encuentre con esa palabra entre su asunto, lo guarde en mi variable ID. ¿Ya? Lo ejecuto. Reviso mi variable y encontró todos estos correos con la palabra YouTube en su asunto. Si nos fijamos, es un array y además está codificado porque vemos que tiene esa B. ¿Ya? Entonces nosotros debemos primero limpiar esta información y obtener solamente el ID. Yo no la voy a recorrer, sino que solamente voy a tomar el primer ID. ¿Ya? Así que para eso me voy a la variable que vimos al principio, que se llama asignar variable. Y le digo que mi variable ID, que tiene todo este array codificado, me traiga la primera posición, porque solamente quiero leer uno, y además que lo decodifique. Y esa transformación la vuelvo a guardar en la variable ID. Reviso ahora, me dejó solamente la primera posición, la decodificó y solamente me dejó el número, ya el ID. Si ahora yo quiero leer este correo, me voy al comando leer email por ID, que está acá al final, le paso mi variable, acá donde dice asignar resultado variable, debo pasar una donde va a guardar la información de este correo, así que paso info, y acá puedo indicar una ruta hacia una carpeta. En el caso de que este correo tenga archivo adjunto, lo va a descargar acá. ¿Ya? En este caso no lo voy a poner porque no tiene, y lo agrego. Lo ejecuto, y ahora en info me trae la información de este correo. ¿Ya? El mensaje, el subject, que efectivamente tenía la palabra YouTube entre medio, así que por eso lo encontró, que lo envió YouTube y no tiene archivos adjuntos. ¿Ya? Entonces así yo podría leer este correo y tomar una decisión dependiendo, etc. Vale, grabar el video. Sí, se supone que el video se está grabando, así que... Ah, ya, el audio, sí. Era una afirmación. Pensé que era una pregunta. Muy bien. Ya, sí podríamos leer entonces este email. Ya, pero como les digo, se lo recomiendo solamente para cosas simples. Si no, es mejor utilizar los módulos. Ya, porque aparte de eso, si yo quiero enviar un email con este comando, este en particular solamente acepta un destinatario, ya no más. Entonces, si yo mando más, le va a llegar solamente el primero. ¿Ya? No así los módulos que están abajo. ¿Ya? Y conexión HTTP, bueno, acá tenemos primero conectar URL GET, ya podemos hacer un GET a una URL y guardar la información. Por ejemplo, vamos a sacar todo esto de nuevo, y vamos a crear una variable que se llame información o info. Hay una página que es esta, y acá tenemos un array con objetos, ya con información. Si yo copio esta URL y me voy acá a conectar URL GET, pego la URL y la asigno a mi variable info. Lo ejecuto, acá estoy haciendo un GET a esta información,
¿Qué me dice Omar? Ah, para enviar un body del correo personalizado con HTML. Sí, los módulos que tenemos, por ejemplo, de Gmail, de Outlook, aceptan HTML, así que el body puedes ponerle HTML. El de acá no, ¿no? Por eso les recomiendo trabajar mejor con los módulos. Ya, entonces en info ya me quedó toda la información y yo podría eventualmente recorrerla y enviarla a mi página si así fuese mi flujo. ¿Ya? Acá hago un get. Si ahora necesitan hacer un post y no un get, o enviar y conectarse a una API, enviar información o leerla, tendrían que utilizar conectar URL avanzado. Ya que en general esto lo utilizamos cuando trabajamos con API. Nos conectamos a una API, leemos la información o le enviamos información con este. Ya. Y en la parte de archivos, que alguien me preguntó arriba cómo podíamos hacer un log. Ya, eso lo vamos a ver con el ejemplo del try catch. Más interesante. Voy a hacer uno nuevo. Y así respondo las dos preguntas que me hicieron, del try catch y del log. Ya, en lógica, ya vimos el if. Bueno, el while funciona bastante similar. Ya, por ejemplo, si mi variable es mayor a 9, lo agrego. Mientras se cumpla esa condición, se va a ejecutar todo lo que esté dentro de este while. ¿Ya? Y el break claramente es para salir del ciclo. El for lo vamos a ver también. Y el try catch. Si yo agrego este try catch, me genera este bloque, ¿cierto? Intenta hacer algo, si no puede, cae en la excepción. ¿Cómo puedo rescatar yo este mensaje de error? Lo vamos a ver así. En variable voy a crear una variable que se llame error. Y ahora vamos a abrir una URL cualquiera. La de Google. Y en el try vamos a intentar hacer un clic. ¿Ya? Entonces vamos a ir clic en objeto. Acá cualquier cosa porque claramente la idea es que falle. Eso va ahí. Y en el catch vamos a poner un asignar variable. Esta instrucción es interna de Rocketbot. ¿Ya? Es para rescatar el estado del último comando ejecutado. Entonces, la instrucción es la siguiente. Porcentaje, rocketbot-last-status. Y cierro porcentaje. Con esa instrucción yo puedo obtener el estado de la última ejecución y guardarlo en mi variable error. Esto claramente va en el catch. Entonces ahora vamos a ejecutar todo el robot. ¿Ya? Le pongo play. Abre esta página. Va a intentar hacer un clic que claramente va a fallar porque eso no existe. Ahí falló, no lo pudo hacer y cayó en la excepción. Al agregar esto, lo guarda en mi variable error. Si yo me voy ahora a esta variable, me entregó el resultado de esa ejecución. Me dice que el estatus es falso porque no se ejecutó y me entrega el mensaje de error que es todo eso. Ya que es lo mismo que está acá. ¿Cómo podría hacer yo un log con esto? Podría ir acá, archivos. Vamos a cerrar todos estos comandos. Ahí. En archivo tenemos algo que se llama guardar texto en archivo. Acá yo puedo crear un texto plano, un archivo de texto plano. Por ejemplo, me podría hacer mi propio log. Entonces yo le voy a poner log.txt y lo guardo en el escritorio. Puedo elegir si quiero ir agregando información a este archivo o si la quiero ir sobreescribiendo. Yo la voy a agregar y puedo también agregar saltos de línea. Sí, podrías crear un log en Excel, pero te conviene más utilizar el comando de Excel y no este. ¿Ya? Con este podrías crear un CSV, por ejemplo. Lo vas separando por punto y coma. Pero Excel es más fácil con su comando específico. ¿Ya? Acá entonces podemos pasar información, texto o variables. Entonces yo podría, por ejemplo, poner el error fue, dos puntos, y acá paso mi variable que se llama error. Y lo agrego. Si lo ejecuto, y ahora reviso mi escritorio, que ahí fue donde lo dejé, tengo acá el archivo log.txt. Si lo abro, vemos que sale la frase que yo puse y el valor de mi variable, ¿ya? Que era todo esto.
Y así yo podría, por ejemplo, eventualmente poner a qué hora comenzó la ejecución del robot, los errores que me encontró y mandarlo a este archivo, a qué horas terminó el robot, y tengo una especie de log y le puedo hacer seguimiento a mi flujo. ¿Ya? ¿Cuál sería el comando para agregarlo en Excel? Ya, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo, Antonio? Se puede buscar una cadena en el texto y cambiar un valor, por ejemplo, teléfono. No entiendo muy bien tu pregunta, pero sí podemos buscar algo en un string, por ejemplo. Si acá yo tengo, a ver, fono, o no sé, dato, podría buscar esta información mediante un if. Y me va a decir true porque efectivamente hola sí existe en esta cadena. ¿Ya? Antonio, ¿sí? Sí. Ya. Ya. Lo de Excel. Tenemos dos comandos para trabajar con Excel. Voy a borrar todo esto, ya me tengo muchos comandos ahí. Ahora sí. Tenemos XLSX y tenemos Excel como tal acá abajo. ¿Ya? La diferencia entre uno y otro es que XLSX nos permite trabajar con este archivo aunque no tengamos Excel instalado en el computador, ¿ya? Porque lo trabaja en memoria. Yo no voy a ver que lo levante, no voy a ver el archivo como tal, sino que todo es en segundo plano por debajo. Entonces yo puedo leer un archivo, sacar la información y trabajarla en Rocketbot o enviar información a este archivo también. Pero solo eso. En cambio el de acá abajo, sí tengo que tener Excel instalado en el computador, porque claramente me va a abrir este archivo, ya lo va a levantar y yo lo voy a ver, y voy a ver todos sus datos. También puedo enviar información y también puedo leer información, pero aparte puedo hacer más cosas. Ya, por ejemplo, exportar a PDF, por ejemplo, enviar fórmulas, en el otro no, trabajar con macros, ya insertar macro, ejecutar una macro, trabajar con tablas dinámicas, etcétera. Muchas más cosas. Depende netamente del flujo cuál van a utilizar o del gusto. Ya si el flujo, por ejemplo, es solamente leer un Excel una vez y luego trabajar todo en Rocketbot, les va a servir este. ¿Ya? Si en cambio mi flujo necesito abrir el Excel, necesito enviar información, formatear una celda, enviar una fórmula y hacer más cosas con este Excel o copiar de uno a otro, tengo que utilizar el de acá. Y el de acá no me va a servir. ¿Ya? Depende del flujo o el que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? De ahí dijimos que íbamos a revisar el for. El for, siempre lo explico, porque si lo vemos así, no se entiende mucho cómo se debe trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a crear una variable y le pondremos lista, ¿ya? Con un array sencillo. Por ejemplo, auto, casa y perro. Y acá tenemos un array sencillo y vamos a crear otra variable que se llame valor vacía. Con esas dos variables me voy entonces al for. Acá donde dice elemento iterable, siempre debe ir un array, una lista en Python. Por lo tanto, acá yo paso mi variable que se llama lista, que contiene este array. Y en variables debe ir una vacía, donde yo voy a ir dejando esta información en cada vez que itere. ¿Ya? Agrego esto. Para ver qué me está trayendo mi variable valor, puedo utilizar el comando alerta e imprimirla. Ejecuto el for. En la primera iteración me trae el valor del primer elemento, en la segunda el segundo y la tercera el último. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo recorrer toda esta lista
ir obteniendo valor por valor y mandarlo a una página web o donde sea que mi flujo lo requiere. En general, este for siempre lo utilizamos para recorrer los Excel. Ya leemos un Excel, leemos un rango y luego recorremos esa información con el for y la mandamos, por ejemplo, a una página web. ¿Ya? ¿Puedo definir rangos de Excel utilizando variables? Sí, la idea siempre es definir la cantidad final con una variable para Excel. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo mejor. Tengo acá yo un Excel. Voy a abrir con esta para que nos levante el archivo y lo veamos. ¿Ya? Voy a abrir un Excel. Este test. Ahí me abrió este archivo y tiene esta cantidad de datos. Lo importante es cuando yo voy a trabajar con un flujo que requiera Excel, es siempre tener definidas las columnas. ¿Ya? Yo siempre debería saber cuáles van a ser mis columnas con información. O sea, yo sé, por ejemplo, que acá en la A siempre va a venir el número de contrato, en la B el tipo oferta y la C una fecha. ¿Ya? No me sirve que esta información sea variable, que en la A venga el número de contrato, luego al otro día venga en la C. No, esto sí debe estar estructurado. ¿Ya? Lo que no puedo saber y que da lo mismo si sé o no, es la cantidad de filas que tiene este Excel. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hoy día son 5. Mañana podrían ser 10, o 4, o 20. Eso yo no lo voy a saber. Y está bien, y eso sí lo puedo controlar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera leer toda esta información, ya abrí mi Excel, voy a hacer una variable que se llame datos, y me voy al comando que se llama, perdón, me falta otra variable, que se llama total. Esto es muy importante. Y me voy al comando contar filas. Y acá yo paso mi variable total. Lo que va a hacer este comando va a contar la cantidad de filas que tiene información y me la va a guardar en esa variable. Entonces lo primero que yo debo hacer luego de abrir el archivo, le doy play, reviso mi variable y me dice que tiene 5 filas. ¿Ya? Efectivamente tiene 5 filas. Si ahora yo quiero leer esta información, me voy al comando obtener celda. Y acá yo puedo obtener un rango. Entonces, por ejemplo, yo sé que parte de la A1 y sé que termina en la C5. Entonces acá yo podría poner A1, C5. Pero, como vimos, mañana yo no sé si van a ser 5, o 6, o 10, o menos. Entonces, en ese caso, yo acá sí debo pasar mi variable que se llama total. Porque este número siempre va a variar. Y esta información la paso a mi variable datos. Lo ejecuto, reviso mi variable y me trajo ya toda mi información en un array de arrays. Como está en un array, yo ahora lo podría recorrer con el for e ir sacando cada una de esta información y guardarla en variables o como sea mi flujo. ¿Ya? Pero eso es lo ideal siempre, abrir el archivo y contar las filas siempre en una variable. Y esa ocuparla en el rango, no un valor en duro. Súper. Se pueden agregar con... Ah, era Rafa el que estaba leyendo. Sí. Ya. Eso con Excel, ¿cierto? Entonces, finalmente acá ya llegamos a los módulos y esto es súper interesante. Importante que si van a trabajar con Excel, les recomiendo bajar el módulo Opciones Avanzadas para Excel, que es este. Este es un complemento para este tipo de comando, ¿ya? Y acá nosotros vamos agregando muchas cosas. Por ejemplo, cambiar el color de la celda, podemos copiar de un Excel a otro, copiar de una página a otra, trabajar con tablas dinámicas, insertar macros, insertar fórmulas, muchas cosas. Este módulo está en constante cambio y siempre vamos agregando cosas nuevas, ¿ya? Porque claramente lo que más se utiliza en cuanto a Rocketbot siempre es la parte web y siempre hay un Excel. Entonces, como es lo más utilizado, tratamos de estar siempre mejorándolo y vamos agregando muchos comandos. ¿Ya? Lo que nos van pidiendo, lo que nosotros sabemos que puede afectar en el flujo y que no sea tan fácil de realizar, nosotros lo vamos agregando acá. ¿Ya? Si ustedes quieren descargar algún módulo, lo pueden hacer desde la página que se llama market.rocketbot.co. Este es nuestro market y acá tenemos todos los módulos que pueden bajar de forma gratuita y los pueden probar. ¿Ya?
Por ejemplo, acá sí tenemos los de la base de datos que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, Postgres, tenemos también de Oracle, SQL Server, MongoDB, SQLite también. Y acá están los más populares, que claramente el primero es el Advanced Excel, ya que es este, opción avanzadas para Excel. Y también interesante que bajen el de WebPro. Este módulo viene por defecto cuando ustedes instalan Rocketbot, les va a aparecer acá WebPro, lo deben tener ustedes, pero no está actualizado. Así que les recomiendo que bajen todos los módulos de nuevo, ¿ya? Los que vienen ahí o los que quieren utilizar. Y este tiene muchas cosas, por ejemplo, hacer scroll, recargar la página, convertir una página a PDF, ¿ya? O abrir Chrome en modo headless. Quiere decir que no me va a levantar Chrome, sino que lo va a hacer por abajo, en memoria, ¿ya? Así que los más recomendables son el WebPro y el Dex. Por ejemplo, no tenemos para hacer de XML a PDF. No hay módulo para eso. Podríamos intentar ver si existe algo, alguna librería y quizás lo podemos realizar, pero por el momento no tenemos XML a PDF. ¿Ya? Sí puedes leer XML con el asignar variable o tenemos también un módulo para leer facturas XML de Chile. Si después podría mostrar otro ejemplo web, ¿cuál es el? Para expandir la página web era este. Acá en control de ventanas, maximizar. Obvio, con la librería se pueden hacer muchas cosas. Lo que le digo es que no tenemos un comando que lo haga, ni un módulo realizado con eso, pero claramente siempre hay librería. Así que lo pueden realizar ustedes o lo podríamos ver nosotros eventualmente si nos damos cuenta de que es algo que requieren muchas personas. Por eso, como les dije al principio, como Python está realizado, perdón, como Rocketbot está realizado en Python, podemos conectarnos con muchas librerías y hacer muchas cosas. ¿Ya? De hecho, ustedes mismos también podrían crear módulos si tenemos un manual de cómo crear los módulos. Así que también les recomiendo que lo revisen. Y acá, si se fijan, tenemos muchas cosas. El de los emails que les comentaba, por ejemplo, acá tenemos el de Gmail. Este, cuando configuramos el servidor, sí nos avisa. Ya si nosotros podemos agregar una variable que nos diga true o false si conectó o no conectó. Ya el otro no. Importante que los módulos abajo siempre fíjense en estos helpers. Ya si dice que la variable va sin llaves, debe ir sin llaves. O si no, no les va a escribir el resultado. Ya en general, en todos los módulos donde nosotros estamos retornando una información, debe ir la variable sin llave. Para leer datos de imágenes, con OCR lo podemos hacer. Por ejemplo, con lo que tenemos acá. Arriba, en archivos, voy a devolver aquí un poco. Acá en archivos tenemos PDF. ¿Ya? Si nosotros queremos leer PDF, con este comando en particular, deben ser PDFs digitales. ¿Ya? No imágenes, no escaneados, digital, y así podemos obtener este texto y trabajarlo. En cambio, si queremos leer un PDF como imagen, podemos utilizar los OCR, por ejemplo, OCR AVI, que es uno de los mejores. Podemos leer PDF escaneado y obtener esta información en texto. Si queremos leer imágenes, como me preguntas tú, también tenemos acá, esto es el de AWS, lee imagen, también con OCR, y podemos obtener su información. ¿Ya? Lo mismo con Azure y con Google, también leen imágenes. Y el OCR Space es para leer PDF también, al igual que el OCR AVI. Así que si necesitan trabajar con eso, les recomiendo el AVI para PDF. No tenemos un link para bajar todos los módulos de una sola vez. No, son bastantes en realidad. Pero la idea es que bajen los que más necesitan. Ya hay algunos que quizás no los van a ocupar, otros que sí son necesarios y eso los pueden ir bajando. Ya hay en cada uno de estos módulos, si yo entro por ejemplo acá al del Excel, podemos ver su manual. Ya cada uno de estos módulos viene con su manual de cómo funciona, cuáles son los comandos que tiene y cómo lo puedo utilizar. ¿Ya? También una vez que pongan descargar, se va a abrir una ventana con un video de YouTube que les va a decir cómo puedo descargar e instalar el módulo. ¿Ya?
que es súper fácil en realidad. Lo único que tienen que hacer es extraer el zip y esa carpeta copiarla donde ustedes tienen Rocketbot instalado. Yo lo tengo en el escritorio. Acá adentro tenemos una carpeta que se llama módulos y lo pegan ahí. Y eso es todo. Refrescan Rocketbot, no es necesario cerrarlo, sino que solamente refrescar la página y ya les va a aparecer en el menú Mods. ¿Ya? Así de sencillo. No sé si tenemos eso para contar cuánta ocurrencia hay en una imagen. Creo que había un módulo, pero no estoy segura si contaba eso. Déjame revisar. No sé si Danilo está por ahí, si me puede recordar si había algo que contaba referencias o no. Creo que no. Creo que se llamaba Image Work. Sí, por ejemplo, para saber cuántas veces había una imagen en un archivo. Pero creo que al final no había eso, ¿cierto? Ah, ¿no las ves? Ah, sí, por favor las preguntas para todos los participantes, así Danilo me puede ayudar a responder, ¿ya? Porque la están haciendo para los panelistas, que en realidad soy solamente yo. Que me pasan muy rápido las preguntas, así que de repente se me van. Rocketbot Logs. Déjame verlo, ¿dónde está? No veo ese módulo. Rocketbot Logs. Rocket. Ah, el Rocket Log. Ya sí, es para trabajar con el NOC, con el orquestador de nosotros. Sí. El Rocketbot Log se encuentra en el market, acá, Rocket Log. Pero como comentó Danilo y yo, es para trabajar con el NOC, ¿ya? Con el orquestador de Rocketbot, no para incluirlo así, tal cual, a Rocket. Funciona con otra cosa. Bien. Ya, alguien me preguntó si podíamos hacer otro ejemplo web. Mira, la idea es que en este webinar íbamos a hacer un caso. No sé si todos tienen instalado Rocketbot, ya quizás no. Si no, me pueden seguir y los que lo tengan, la idea es que lo vayan haciendo, ya para que por lo menos tengan un robot hecho desde acá. ¿Ya? Así que el ejemplo que vamos a hacer es ir al Banco Central, una página de acá, y obtener los identificadores económicos y guardarlo en una variable. Ya también lo podríamos guardar en un Excel. Sí, a ver, ya tenemos tiempo, así que lo vamos a hacer. Ya, vamos a ir a esta página que se llama bcentral.cl. ¿Ya? Vamos a copiar esta URL. Me pueden ir siguiendo. Estos son los mismos pasos que vimos al principio. Ya me voy a la parte web, abro el navegador y lo guardo. Como ya tengo un comando agregado, me permite ahora guardar mi robot, ¿cierto? Importante siempre ir guardándolo. Y cambiar el nombre. Así que acá vamos a poner bcentral. Yo voy a poner eso. Ya. Y ahora sí puedo guardar mi robot. Le va a aparecer este cartel verde y quiere decir que ya está guardado en la base de datos. Vamos a cerrar esto y esto. Ya. Vamos a abrir entonces esta página. La vamos a maximizar, así que nos vamos a ir a control de ventanas, maximizar.
Ya la tenemos maximizada. Dijimos ahora que vamos a obtener los indicadores y guardarlos en una variable. Entonces vamos a obtener la UF y el dólar. Ya no todos para no atrasarnos. Así que vamos a Rocket y vamos a crear estas dos variables. Voy a crear la del dólar y la de la UF. La UF, sí. UF y dólar. Listo. Y ahora, como vimos al principio, inspeccionamos la página. Esto lo dejamos abajo. Y marcamos la UF. De acá obteníamos el expat. Y en este caso no necesito hacer clic, sino que necesito extraer información, así que me voy a extraer texto. Bien, lo pego, indico el tipo de dato y lo guardo en mi variable UF. Para revisar si está trayendo la información correctamente, lo ejecuto y reviso mi variable. Ahí me trae el valor. Ahora entonces hago lo mismo con el dólar. Marco esta información. Clic derecho, copiar, copiar expat. Como necesito de nuevo trabajar con extraer texto, puedo ir nuevamente acá y agregar este comando o lo puedo duplicar. Si yo pongo clonar, lo duplica inmediatamente abajo y para modificarlo puedo hacer doble clic. En este caso elimino eso, pego el nuevo y acá en vez de UF sería dólar. Lo ejecuto, reviso y ya tengo la información. ¿Bien? Como ya la obtuve y ya no necesito trabajar con esta página web, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el navegador. Así que lo cierro, lo agrego, ahí se cerró, y ahora voy a pasar esta información a un Excel. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Excel, o pueden utilizar el XLSX si no lo tienen instalado. Voy a crear un nuevo libro. Este comando solamente se agrega. Le doy play. Ahí me abrió el Excel. Y ahora voy a pasar esta información. Entonces primero voy a pasar escribir celda y voy a indicar que en la A1 yo quiero escribir como título la palabra UF. Ahí lo escribió. Lo mismo, lo clono. Ahora sería B1. Ya no es UF, sino que ahora es el dólar. Ahí. Y ahora voy a pasar mi información. Así que clono nuevamente. Ahora va a ser A2. Y en este caso voy a pasar el valor. Así que esto lo tengo que pasar como variable. Y paso UF. Y paso el valor. Y lo mismo con el dólar. Ahora sería B2. Y paso mi valor. Bien, ahí tengo el dólar. Finalmente entonces me faltaría guardar este archivo. Así que me voy a guardar el archivo y acá me pide la ruta donde yo lo quiero dejar. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Así que copio esta URL y lo voy a guardar como indicadores. Siempre con la extensión. Ya, vamos a cerrar todo esto. No lo voy a guardar. Y voy a hacer que el robot se ejecute de manera automática, así que le voy a presionar acá el botón ejecutar. Listo. Ahí abrió la URL. Ahora la debería expandir. Luego obtener los valores y cerrarla, porque ya lo obtuvo. Luego debe crear este libro. Los valores de las celdas pueden ser dinámicos. ¿Cómo así, José? Ahí me agregó la información y me faltó cerrar el Excel, que también lo puedo agregar. El comando cerrar Excel. ¿Bien?
Yo lo cerré a mano, así que si reviso acá, tengo indicadores y ya tengo la información que yo indiqué. Ah, sí, sí se puede. ¿Qué es la idea? Obviamente este ejemplo es simple, pero cuando nosotros estamos agregando harta información o estamos leyendo sobre toda información, siempre hay una variable que indica el número de fila que claramente va a ser dinámica. Ya cuando nosotros recorremos el Excel, sobre todo con el while, vamos dejando en una variable un contador y este contador va a ser el mismo que nosotros vamos a indicar para bajar en filas e ir agregando la información. ¿Ya? Así que sí puede ser dinámico y en general es así. Vale, gracias a ti, Luis. Bien. Y eso sería, chicos, en este webinar. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. Bien, claramente esto era para ver los comandos más importantes de Rocket. Pues ya en los próximos vamos a hacer otro tipo de ejemplo y vamos a explicar otro tipo de cosas. Se van a estar enviando correos, entiendo, para los próximos talleres. Bueno, mañana está el de Desktop Recorder, ya los grabadores desktop y web es de mañana, y el viernes creo que hay uno de orquestador, si no me equivoco. Creo que se me pasó algo de mods, pero los mods los puedes crear donde tú quieras, pero después debes pasarlo a la carpeta mods claramente para que funcione, ¿sí? Ya, Germán. Cuando uno tiene un robot padre y llama a los robots hijos, automáticamente estos heredan sus variables. Ya no es necesario que yo las declare en el robot hijo, sino que solamente las debo utilizar entre llaves y ya me va a tomar el valor del robot padre en este caso. Ya no debo crearlas en los robots hijos, ya solo ocuparlas. En el comando asignar variable por lo general se utilizan instrucciones Python. Sí, para recorrer la tabla te sirve el for. Ya si quieres reemplazar algo, claramente va a tener que ocupar replace, sí, en asignar variable. O si quieres sacar parte de la tabla también con asignar variable. Pueden revisar las licencias también en rocketbot.co. Ya las cloud, las de Docker, las de server y las de desktop. Ya, depende de la licencia, marco la ejecución de los robots. Ya, por ejemplo, la de desktop debe ser 1 a 1. En paralelo funciona solamente la licencia de server. Ahí sí puede ejecutar robot en paralelo. Ya en desktop no, sino que es secuencial. Sí, puede el robot hijo devolver variables a un robot padre mediante el comando asignar variable, ya donde en el robot hijo asigno mi variable a la variable de mi padre. Y en este caso sí la puedes enviar de vuelta, pero con ese comando. ¿Ya? Al revés, el hijo solamente las utiliza. Sí, podría, respecto a lo de los timers, sí podrías validar. Por ejemplo, si quisieras validar constantemente un correo, y si llega un correo con un subject X, ejecutar tu robot, lo puedes poner en un while true, por ejemplo. Si quieres que se ejecute, no sé, los días miércoles y jueves, tendrías que, mediante comandos, primero validar qué día es hoy y hacer decisiones. ¿Ya? Si hoy día es martes, entonces no ejecuto el robot, o si hoy día es miércoles, sí ejecuto el robot. ¿Ya? Así se pueden hacer mediante validaciones. Ya, los ID dinámicos siempre la idea es utilizar XPath, el full XPath, ¿ya? Cuando tenemos ID dinámico, porque es muy difícil que su posición cambie, por lo tanto es la ruta relativa. Así los puedes trabajar. Mediante ID, no. Sí, estamos dando la licencia de 3 meses que son las gratuitas. Las pueden solicitar mediante la página de licencias, que es license.rocketbot.co. Esa. Bueno, ahí no, así que
Les voy a compartir el link mejor, y ahí pueden solicitar la licencia. Acá. Yo, en lo particular, no he trabajado con Power BI. No sé si alguno de los partners puede que sí. La idea sí es prontamente integrarnos con todo eso, con Power Apps, Power BI y Microsoft Flow también. Es la idea. Se pueden filtrar comandos. Ya, mira, teníamos, creo que lo saqué. Ya no tenemos comando como tal para filtrar columnas hasta ahora de Excel. En ese caso podrías como recorrer el Excel e ir tomando información dependiendo de alguna validación, o podrías utilizar, por ejemplo, la librería Pandas, que es súper buena para trabajar con mucha cantidad de registros de Excel. Es muy buena. Si se acaba el periodo de prueba, puedes solicitar otra licencia. Acá, para la pregunta de José, con el módulo de opciones avanzadas para Excel hay un comando que se llama crear hoja, y así podrías crear una nueva. Sí, Rocketbot funciona online, o sea, perdón, offline. Por eso es local, por eso levanta un localhost. Si no necesitas que tu flujo tenga conexión a internet, puedes realizar igualmente un proceso en tu computador. Que por ejemplo trabaje solamente con Excel y con archivos, sí, no hay problema. No tiene conexión hacia afuera. Y si es posible programar la ejecución de un robot cada cierto tiempo, sí se puede. Por ejemplo, con tareas programadas de Windows, con el orquestador que tenemos, pero eso claramente necesita la licencia de producción, ¿no? Ahí son robots desatendidos y la licencia gratuita son solamente para robots atendidos. O sea, yo tengo que venir acá a esta suite y dar al botón ejecutar. Ya. Dejamos hasta aquí entonces el webinar y mañana tenemos el otro, así que ahí para que se inscriban y nos vemos o nos escuchamos en el próximo webinar.